Este es el tercer y último video de la clase de Federalismo Fiscal de Economía Pública. Nos queda el último tema, que es el de redistribución entre entidades territoriales. Ustedes pues se preguntarán por qué se van a justificar estas transferencias entre entidades territoriales si aplicara el modelo de Tibú, según el cual la asignación va a ser óptima una vez los individuos votan con los pies. En esa medida no se justificarían las transferencias, porque ya el nivel de gasto se asignaría de manera eficiente dentro de las entidades territoriales. Lo que pasa es que pues, pueden existir muchos factores por los cuales el modelo de Tibú pueda que no explique fielmente la realidad. Eso ya los vimos antes. En esa medida, entonces, las transferencias sí se justificarían, pues, sobre todo, principalmente, para disminuir las desigualdades entre los departamentos o entidades territoriales en cuanto a su capacidad fiscal. Efectivamente, las entidades territoriales tienen muchas diferencias en cuanto a su habilidad para financiar los bienes públicos, y ahí es donde estas transferencias entre entidades territoriales juegan un papel fundamental. Pongamos un ejemplo sencillo de redistribución entre entidades territoriales. Pensemos en una ciudad que tiene que decidir su gasto entre dos bienes, los bienes privados y los bienes públicos. Supongan que dispone de 1 millón de pesos para repartir el gasto entre estos dos tipos de bienes, y supongamos que inicialmente el punto de gasto en el que se maximiza su bienestar es la utilidad, donde la curva de indiferencia más alta es tangente a la restricción presupuestaria, es en el punto X, ¿sí? Donde gasta 500 y 500 en cada uno de los dos bienes. Pongan ahora que se establece una transferencia con contrapartida, ¿sí? Es decir, por cada peso que gaste la entidad territorial en educación, el gobierno nacional otorga otro peso. Entonces, pues lo primero es que la restricción presupuestaria se modifica en este sentido, pues no cambia la intersección en el eje vertical, porque pues no hay contrapartida para el gasto en bienes privados, pero sí para el bien de educación. Así que la restricción presupuestaria rota en este sentido. Y tendremos que hay un efecto renta y un efecto sustitución. Por efecto renta, el consumo de ambos bienes, el privado y educación, se incrementa. Y por efecto sustitución, dado que el gasto en educación se abarata en términos relativos, entonces también se tendría a aumentar el nivel de gasto en educación. Entonces, tanto por efecto renta como por efecto sustitución, el nivel de gasto en educación aumenta. Ese es el caso de la transferencia con contrapartida. Otra opción es la transferencia en bloque, no en contrapartida, sino en bloque. Simplemente la ciudad recibe una transferencia específica independientemente de cuánto gaste en educación. Entonces, aquí en este caso tendremos que la restricción presupuestaria se traslada, no rota, sino que se traslada, pasa de la línea azul a la línea roja. Además, pues no habría efecto sustitución, porque pues el precio relativo del gasto en educación no cambia. Entonces, aquí lo que tendríamos es que se pasa del punto X al punto Z. Fíjense que en la transferencia en bloque, el incremento en el gasto de educación es menor que en el caso de la transferencia condicionada, que era este monto que estoy señalando aquí con el cursor. Pero a pesar de eso, el bienestar es mayor en Z que en Y. Ustedes pueden observar ahí la curva de indiferencia es más alta. Esta curva de indiferencia roja, la que pasa por Z, que la que pasa por Y. Finalmente, podría darse el caso de una transferencia en bloque condicionada. ¿Qué significa eso? Que se da una transferencia fija, pero que se pide que haya un monto mínimo que se gaste en educación. Aquí, por ejemplo, el punto F es el que determina ese monto mínimo que se especifica como el que debe gastar toda entidad territorial. De ahí para adelante puede usar la transferencia como quiera, ¿sí? Ya sea toda para el bien privado o toda para educación, con tal de que tenga este mínimo gasto en educación. ¿Eso qué quiere decir? Que si la entidad territorial ya gastaba más de ese nivel mínimo que se exige, entonces el efecto de esa transferencia en bloque condicionada
va a ser el mismo que el de la transferencia en bloque no condicionada. Bueno, esas son las tres opciones. Puede haber más, pero aquí estamos ilustrando tres de las opciones que se tienen para la redistribución entre entidades territoriales, que como vimos se justifica dada las diferencias en capacidad fiscal de esas distintas entidades territoriales. Con esto terminamos la clase de federalismo fiscal. Les pido que hagan los ejercicios 1, 5 y 11 del capítulo 10, que me lo pueden entregar por parejas hasta el próximo jueves. Entonces nos vemos el viernes en la clase virtual. Hasta luego.